Consejo de Administración, pensando y teniendo a Jerónimo en el cuerpo docente y pensando en lo que viene ahora dentro menos de un mes ya, 2 de octubre, que hace poco terminamos las negociaciones de paz en La Habana. Viene el plebiscito el 2 de octubre y como les decía antes, teniendo al profesor Jerónimo Ríos en la facultad, experto en el tema, le hemos pedido que nos dé una charla. Tiene una duración de 1 hora. Él va a estar hablando unos 40-45 minutos y luego vamos a dejar espacio para preguntas, pero la idea es que nos va a pasar por un recuento de los retos de lo que fue la firma del acuerdo. Entonces yo no voy a quitar más tiempo y le voy a dar el micrófono a Jerónimo. Muy bien, muchas gracias. De nada, por la invitación de la facultad a poder participar en esta breve charla con ustedes sobre un tema que fue que me dejó aquí a Colombia, que llevo investigando con relativa profundidad estos últimos 8-9 años, y que me ha permitido conocer más de 400 municipios del país, conocer todo lo que se dice como zona roja del país, y hablar con centenares de guerrilleros y paramilitares, a los cuales pues entrevisté tanto en zonas rojas como en las cárceles cuando trabajaba desarrollando un plan formativo con todos los desmovilizados de Justicia y Paz desde el año 2008 con paramilitares. Básicamente, pues, en primer lugar quisiera contextualizar un poco de por qué nos encontramos en la actualidad firmando y terminando un proceso pues, que hunde sus raíces no en los años 60, como se dice, generalmente de manera más imprecisa, sino que hunde sus raíces en los años 30, ¿no? Porque Colombia tiene guerrillas más o menos relacionadas con las FARC desde los años 30, cuando la revolución en marcha de López Pumarejo a finales de los 30 genera un resentimiento como consecuencia de una falta de reforma agraria que permite ubicar las primeras guerrillas en el país, nororiente del país, más particularmente Boyacá, Santander y norte de Santander, que conectan posteriormente con lo que va a llevarse a cabo con el gobierno conservador de finales de los 40, especialmente pues, durante los años 50 con Río Chiquito y algunos acontecimientos que van a avivar y agitar la aparición de guerrillas campesinas en Sumapaz, en El Pato, Guayabero, etc., que conectan directamente ahí sí con la aparición de las FARC en el año 66. La primera vez que aparecen las FARC utilizando esas siglas es en 1966 con motivo de la segunda reunión del Bloque Sur, que utiliza como mito fundacional la toma de Marquetalia de 1964. Por tanto, las raíces son unas raíces históricamente muy profundas que sobre todo la década pasada van a experimentar un importante cambio. Como consecuencia fundamentalmente de las presidencias de Pastrana y Uribe, la coordinación de fuerzas con respecto a las guerrillas cambia muy sustancialmente. Y eso es lo que nos permite entender por qué Caguán es un relativo fracaso y por qué La Habana es un relativo éxito. Si miramos la correlación de fuerzas durante los discursos de Caguán, vamos a encontrar unas FARC con una presencia efectiva en 400 municipios, con un pie de fuerza de cerca de 19.000 combatientes y con más de 60.000 milicianos. No es la guerrilla más poderosa de América Latina, pero sí que va a ser una guerrilla sustancialmente fuerte e influyente en un país donde cada vez que la fuerza pública y la guerrilla colombiana se confrontaban, estoy pensando en Patascoy, Delicias, Vista Hermosa, que son algunos acontecimientos trágicos en los años 96 y 97, la fuerza pública colombiana era severamente derrotada, de tal manera que eso pues, plantea la necesidad de un punto de inflexión que va a ser el Caguán. El Caguán, pues, yo hablé con muchos guerrilleros del Estado Mayor Conjunto que estuvieron negociando en esa época y me decían que ellos no estaban en un proceso de negociación, ellos estaban en un proceso de diálogo porque las guerrillas estaban ganando en ese momento de conflicto, ¿no? O al menos eso creían ellos que estaban haciendo. Evidentemente, si tiramos de cómo resolver un conflicto armado, el Caguán es un relativo fracaso, insisto, pues ¿por qué? Pues porque en primer lugar se negocia dentro del país. Los conflictos armados generalmente se negocian fuera del país. De tal manera que tener un foco mediático en San Vicente de Caguán hizo que casi 29.000 personas pasasen por allí. Si hoy todos estuviesen en Facebook, tendrían en sus muros selfies, ¿no?, de gente haciéndose la foto en San Vicente de Caguán. Los equipos negociadores eran equipos negociadores muy beligerantes. Si ustedes escuchan hablar o escuchan discursos de parte del secretariado, no es lo mismo lo que dice Pablo Catatumbo o lo que dice Iván Márquez a lo que decían Raúl Reyes o Alfonso Cano. Hay una diferencia discursiva especialmente importante.
Además, agenda es fundamental. Piensen que la agenda de Caguán eran 16 temas y 48 subtemas. Es decir, traten ustedes de ponerse de acuerdo con su compañero, con su adversario, en 64 temas. Es absolutamente inabarcable. De hecho, durante 2129 días que dura el Caguán, nunca se aborda ni siquiera el primer punto de la agenda, ¿no? Eso, unido, por tanto, a unas FARC que están en una fase expansiva. De hecho, ustedes piensen que durante el discurso de los diálogos del Caguán, las FARC reclutan a cerca de 6.000 combatientes, ¿no? Yo, por ejemplo, entrevisté a exterroristas de IRA que habían venido a Colombia a enseñar a los colombianos a poner carro bomba, ¿no? Durante la zona de despeje. De tal manera que eso evidencia que no había ningún tipo de voluntad por denunciar. Pero tampoco había voluntad por avanzar mucho por parte del gobierno. Yo siempre digo que Caguán es un relativo éxito porque es una forma de reposicionar el Estado. Si ustedes se fijan, tras la presidencia de Pastrana, la fuerza pública colombiana nunca más vuelve a ser derrotada. Porque se pone en marcha un plan operativo de modernización de la fuerza pública, se negocia el Plan Colombia, y por tanto es un poco una suerte de si vis pacem para bellum, ¿no? Si ves paz, prepárate para la guerra, ¿no? Claro, después de la política de Pastrana y de la política de seguridad democrática, la correlación de fuerzas cambia sustancialmente. Cambia sustancialmente y piensen ustedes que las FARC dejan de ser 18.000 combatientes para ser poco más de 8.300. Dejan de tener presencia efectiva en 400 municipios para estar en 140 aproximadamente. El Ejército de Liberación Nacional reduce su pie de fuerza de 5.000 combatientes a poco más de 1.800. De tal manera que se construye una percepción subjetiva de seguridad y se da un proceso de periferialización. Si ustedes se fijan, desde 2010 aproximadamente hasta 2016, las guerrillas han concentrado su activismo armado en 5 departamentos: Arauca, norte de Santander, Cauca, Nariño y Putumayo. Si ustedes se fijan, nororiente y suroccidente. ¿Por qué? Por este proceso de periferialización. Pero también el gobierno tiene una serie de dificultades, porque no es lo mismo hacer la guerra en la selva de Nariño, en la selva de Chocó, que hacerla en el eje cafetero de Cundinamarca. Es decir, no puedes hacer uso de la fuerza aérea, tienes que bajar mucho los aviones si quieres atacar por arriba, lo cual corre ese riesgo de que te lo tiren abajo. Tienes que bajar a contextos selváticos, montañosos, fronterizos, con un nivel exacerbado de vía antipersona, que dificulta mucho la consecución de éxito, ¿no? Y finalmente esto es importante marcarlo como modo de contexto, porque el conflicto se puede resolver cuando siempre hay un estancamiento doloroso. En resolución de conflictos hablamos de estancamiento doloroso cuando las partes consideran racionalmente mejor la necesidad de solventar el conflicto que seguir en ese conflicto. Para las FARC, evidentemente, la necesidad de salir del conflicto era importante porque se encuentra en una situación periférica, enquistada, donde pues, no es lo mismo estar en campamentos en el eje cafetero que estar en la selva de Chocó, por un lado. Y para el gobierno es necesario porque si mantenía un 5% del PIB en seguridad y defensa, que es lo que vino gastando los últimos 10 años, se más o menos intuía, bajo algunos cálculos econométricos, que estaríamos hablando de más de 50 años para derrotar militarmente a la guerrilla. De tal manera que uno y otro encuentran incentivos en la búsqueda de una salida negociada como la que se ha llevado a cabo. Dicho ese contexto, pues evidentemente los discursos de los diálogos de La Habana van a aprender del pasado. Van a aprender del pasado porque si ustedes se fijan, en primer lugar, se saca el conflicto del país, se lleva a La Habana. En segundo lugar, el equipo negociador es un equipo negociador talante mucho más político. Los puntos de la agenda son 5 más el fin del conflicto 6. Y las comunicaciones, por ejemplo, siempre pasan bajo filtros de aprobación mutua, ¿no? No se dan comunicaciones que no sean aprobadas por las dos partes, lo cual genera confianza mutua y facilita pues, avanzar como se ha avanzado en estos últimos 4 años para desactivar ese conflicto. De conflictos se han dicho muchas cosas y aquí lo que yo trato de hacer es un poco desestructurar algunos mitos y plantear algunas necesidades o desafíos que van a marcar un poco la tendencia de cuál va a ser ese posconflicto. En primer lugar, el término posconflicto así académicamente no es muy válido porque el conflicto es inherente a la persona, es decir, la política y la democracia sobreviven porque hay conflicto. El conflicto es bueno. Lo que no es bueno es resolver de manera violenta el conflicto. Punto número 1. De tal manera que, más bien, en sentido estricto, estaríamos hablando de posconflicto armado. Ese posconflicto armado, pues, verdaderamente no hace una cosa distinta a lo que han hecho otros 84 casos en los últimos 20 años. Desde que se fijase la Corte Penal Internacional en 1998, 84 grupos armados han pasado bajo procesos de resolución pacífica de conflictos. Todos aquellos que tienen características similares a la guerrilla colombiana nunca pasaron por la cárcel. En los últimos 30 años, ninguna guerrilla pasó por la cárcel, salvo Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso está en la cárcel como está su presidente Alberto Fujimori, ¿no? De tal manera que el punto primero para entender una negociación como esta es entender que si se quiere una paz negociada,
se quieren intercambios cooperativos y por tanto eso conlleva una serie de esfuerzos. Porque el patrón básico para entender todo esto es que las FARC ya no son enemigos del Estado. Tú al enemigo lo acabas. Las FARC pasan a ser tu adversario. Y con tu adversario, en un proceso de diálogo, necesitas intercambios cooperativos. Esos intercambios cooperativos, pues finalmente incorporan varios elementos, 5 concretamente, que son objeto de discusión, debate y que hoy vamos un poco a plantear. En cuanto al primer tema, la agricultura, pues ahí se puede aceptar un importante atisbo crítico, ¿no? Porque finalmente se está hablando de una reforma agraria en un país que nunca tuvo reforma agraria. Hubo intentos, hubo 2 conatos importantes. Uno fue López Pumarejo con la Revolución en Marcha y otro fue con el Frente Nacional, la puesta en marcha de INCOR, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, que verdaderamente nunca llegaron a más de 250 o 280.000 familias. De tal manera que en América Latina el único país que no tiene reforma agraria es Colombia. Se puede discutir, y evidentemente eso se discutió antes, si las FARC tenían que tener la interlocución para poder negociar un aspecto que trascendía de su conflicto. Es decir, la reforma agraria la negocian los campesinos. Ahí se puede discutir si las FARC tenían esa legitimidad o no. Pero en el fondo es una legitimidad normal, porque en Colombia, y eso un sociólogo que sé que más ha escrito sobre esto, que es Daniel Pepó, nos dice que básicamente en Colombia no ha habido movimientos sociales, porque todo el discurso de la transformación social siempre abanderó la guerrilla, de tal manera que quedaba muy difícil entrever si había otras posibilidades para cambiar este aspecto al margen de las FARC. Los principios que plantea ese primer punto pues son principios de absoluta democracia local, es decir, ahí verdaderamente lo que se está hablando es transformar el sector agrario para reducir la pobreza, para generar ingresos, para favorecer tejido productivo y en definitiva para mejorar las condiciones de vida de cientos de miles de colombianos, ¿no? Básicamente es un aspecto que verdaderamente no es muy ambicioso, y de hecho ustedes saben que eso tardó 2 meses en negociarse en La Habana, ¿no? La reforma agraria prácticamente fue un punto que enseguida se empezó la negociación y a los 2 meses ambas partes estaban aplaudiendo el hecho de que se había llegado a un acuerdo. Porque es un acuerdo que no afecta directamente a las FARC, es un acuerdo que afecta directamente a la estructura territorial del poder público. ¿A dónde quiero llegar? Colombia es un país absolutamente recentralizado. Colombia es el único país, junto con Venezuela, con mayores niveles de recentralización administrativa. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 pesos que se recaudan en Colombia, 85 se los queda a Bogotá y 15 se los reparten. Los 1.123 municipios, el distrito capital y los 32 departamentos. De manera que queda muy difícil generar dinámicas, tal y como está estructurado hoy en día el poder territorial, que permitan favorecer, desarrollar, superar condiciones de violencia estructural, ¿no? Las FARC están pensando en capitalizar una reforma estructural para llevar una mejora de las condiciones de vida a aquellos lugares donde tradicionalmente esas condiciones de vida pues, fueron peores. Esto constitucionalmente no es un problema, porque ustedes tienen el artículo 298, el artículo 350 y el artículo 357. Si ustedes miran el artículo 298, se nos dice: los departamentos se encargarán de proveer el desarrollo económico y social de sus territorios. ¿Eso es todo o eso es nada? Es decir, si tú transfieres competencias, institucionalidad y recursos, eso es todo para generar un Estado descentralizado. Pero si no lo haces, como sucede en la actualidad, tienes un Estado recentralizado donde encontramos importantes asimetrías regionales. De hecho, si ustedes miran el último informe de la OCDE, una de las causas por las cuales la OCDE desestima la entrada de Colombia es precisamente la recentralidad y la asimetría regional centro-periferia, ¿no? Centro-periferia que contrasta en cierta medida con lo que yo les decía. El último año, 2015, según el Ministerio de Defensa, hubo 122 acciones guerrilleras. Esas 122 acciones guerrilleras, 84 se dieron en departamentos fronterizos. De tal manera que esa necesidad de articular una paz territorial implica necesariamente y de manera imperativa una transformación de esa estructura de poder territorial. ¿Cómo? Las FARC lo tienen claro. En ese punto número 1 lo que se está hablando es transferencia de recursos, transferencia de capacidades en cuanto a recaudación de ingresos, transferencia de capacidad en cuanto a la planeación y el diseño de políticas públicas y capitalizar una suerte de democracia local. Esto pues es un imperativo que trasciende de acuerdo. Y es que si hay poco demostrado en ciencia política, una de las cosas que están más demostradas es que cuanto tú más aproximas la toma de decisiones a nivel local, cuando tú más aproximas quien toma la decisión con quien recibe la decisión, tienes más eficiencia, más eficacia, más legitimidad y mejor planeación, ¿no? Eso en principio, según el punto 1, va a estar orientado básicamente a favorecer subsidios y a favorecer dinámicas de crédito. Evidentemente eso implica mucho más allá de una reforma agraria,
implica llevar infraestructura, implica llevar vías, implica llevar asesoramiento técnico, implica llevar asesoramiento jurídico, implica invertir en tejido productivo, de tal manera que ese es uno de los grandes desafíos que prima facie va a tener el Estado colombiano para garantizar la viabilidad de ese punto número 1. En principio esto va a afectar a 10 millones de hectáreas, 3 de esos millones de hectáreas van a ir íntimamente relacionados con la reparación integral rural y otros 7 millones van a ser destinados a facilitar la titulación de tierras, facilitar un censo y, en cierto modo, conferir transparencia a ese sistema de propiedad de la tierra, ¿no? Se ha también hablado mucho sobre eso, pero los acuerdos más o menos determinan cuál va a ser el criterio para acceder a esas tierras. Básicamente van a ser tierras baldías, tierras que ahora mismo no se estén produciendo, territorios forestales, territorios que sean objeto de explotación por falta de utilidad o por falta de explotación, y un poco unos parámetros que, aunque están por desarrollar, pues verdaderamente en principio no deben de suponer ni mucho menos una reforma agraria en sentido muy estricto, pero sí, pues en cierto modo mitigar algunos de los aspectos que han acompañado el conflicto. Ustedes piensen que solamente entre 2001 y 2006, el año de la década pasada, se despojaron 4,5 millones de hectáreas, ¿no? De tal manera que la magnitud de 10 millones de hectáreas no es tan relevante y tan significativa como pudiese parecer. Después estaría el punto de la participación política, ¿no? La participación política, pues igual es uno de los aspectos que más se debate sobre si las FARC tienen derecho o no a participar políticamente. Ayer estaba mirando algunos acuerdos de Angola, Sierra Leona, países que dejaron atrás el conflicto en los años 90, y pues, resultaba bastante sorprendente encontrar que prácticamente en todos los acuerdos africanos vamos a ver entre 120 y 220 curules, ¿no? Para los grupos guerrilleros. Es decir, es una cuestión verdaderamente relevante. Además, los grupos armados siempre piden una cuota de viceministerios, de ministerios y de embajadas, cosa que, por ejemplo, en este caso no ha sucedido. La experiencia comparada nos dice que la participación política es uno de los aspectos claves cuando tú normalizas un posconflicto armado. ¿Posconflicto armado qué es? Es normalizar la vida política, social, económica y cultural de un país o de una sociedad que antes utilizaba las armas para resolver un conflicto y que después deja de utilizarlas. De tal manera que, si la democracia es indisociable del conflicto, pues la participación en política es uno de los aspectos clave en todo el proceso. De hecho, la participación en política de las FARC la va a determinar, en caso de que se aprueben los acuerdos, la ciudadanía colombiana. La participación política está muy bien marcada, es decir, ya lo saben ustedes, unos 16 curules transitorias, 16 curules para las 2 siguientes legislaturas, que van a estar ubicadas en 16 lugares donde la pobreza sea mucho mayor y donde únicamente se pueden presentar personas que no estén avaladas por partidos con representación en Congreso y Senado, más 5 congresistas, más 5 senadores en las 2 primeras legislaturas o los 2 primeros mandatos presidenciales. Eso no está sometido a umbral, es decir, no hay umbral electoral. El umbral electoral empezará a picar a partir de 2026, ¿de acuerdo? Entonces, ese tránsito a la participación política, pues, básicamente va más orientado en los acuerdos a una transformación de la cultura política, que yo creo que es donde las FARC tratan de cambiar sustancialmente el aspecto de la estructura territorial del Estado. Cultura política, ¿por qué? Porque lo que se busca básicamente es establecer mecanismos que permitan visibilizar el mensaje de las FARC, problematizar ese mensaje, politizar ese mensaje, es decir, son 3 aspectos básicos para cualquiera que quiera llevar a cabo una agenda política que represente unos intereses particulares. Visibilizar, politizar y problematizar. Son aspectos concomitantes a cualquier tipo de proceso como este, por tanto, pues eso está muy presente. Eso se va a llevar a cabo con recursos de la nación. Un 10% del gasto presupuestario se va a gastar anualmente hasta 2022 para todo lo que tiene que ver con estructura de partido y movimiento político, y un 5% adicional para todo lo que tenga que ver con divulgación y visibilización. Van a incorporarse, o se va a abrir a concurso, 24 radios comunitarias, un canal de televisión, con lo que básicamente lo que se busca es mandar el mensaje. Está clarísimo que en política nunca llegas si tu mensaje no tiene un nicho de emisión y de llegada importante, ¿no? De tal manera, eso está muy presente dentro de los acuerdos. Se está hablando de una reforma del sistema electoral, que se tendrá que definir, eso no está definido, se va a crear una comisión que desde la firma de los acuerdos en 6 meses debe de llevar a cabo una serie de propuestas para la transformación de ese sistema electoral, y se les va a financiar una especie como de centro de pensamiento, ¿no? En algún momento yo hablé con algunas de las personas que han estado muy cerca a Pablo Catatumbo y me preguntaron, ¿no, Jerónimo, usted qué considera que se puede llevar a cabo? Lo
tienen claro. Si ustedes quieren tener visibilidad política dentro del sistema, ustedes tienen que tener todo un andamiaje que les permita hacer investigación de mercado, que les permita hacer investigación social, que les permita saber cuál es el nivel de acatamiento, legitimidad, popularidad, que les permitan utilizar variables demográficas o variables socioeconómicas para orientar el discurso y el mensaje político, de tal manera que eso pues, está presente en los acuerdos. El tercer punto, que es el punto de fin del conflicto, pues es prácticamente un punto de manual, ¿no? Yo no me he encontrado un nivel de concreción tan alto como este. Yo estuve, antes de venir a Colombia, vivía en Irlanda del Norte y trabajaba temas de terrorismo de Irán, y ni siquiera ese, que es un acuerdo bastante ambicioso en cuanto a cese de armas, tiene el nivel de concreción que tiene este acuerdo, ¿no? Que prácticamente le faltan contar cuántos pasos tiene que dar un guerrillero desde que entra a la zona veredal hasta que entra el fusil. De tal manera que pues ahí encontramos un importante detalle y una importante precisión. Ustedes saben que esto se va a llevar a cabo en zonas veredales y se va a llevar a cabo en campamentos. Yo he tenido la ocasión de estar en todos los municipios donde se ha articulado este tipo de escenarios, y la verdad es que están perfectamente ubicados, ¿eh? Es decir, el corredor que va de Caquetá a Putumayo, Pacífico, sobre todo desde el bajo departamento de Cauca, San Nariño, Arauca, norte de Santander, sur de Bolívar y Chocó, son los enclaves que hoy en día son núcleos de intersección entre frentes o entre bloques, de tal manera que yo creo que su ubicación espacial está perfectamente diseñada. Saben que la dejación de armas va a ser progresiva, prácticamente desde la firma de los acuerdos previstos para el 26 de septiembre, pues 90, 120 y 150 días, 30, 30 y 40%, y con ello pues se llevará a cabo una creación de 3 monumentos, ¿no? Uno en la sede de Colombia, otro en Naciones Unidas y otro en Cuba. Este es un tema difícil, ¿no? Porque generalmente los grupos armados nunca han entregado todas las armas. Es una cuestión que incluso se debatía al principio, ¿no? Tienen que entregar las armas antes de nada, ¿no? Porque si nos ponemos en la percepción del negociador, si yo entrego lo más importante que las armas, ¿cómo negocio? Prácticamente ese fue el gran error de los paramilitares, que entregaron las armas y luego quisieron negociar. Por eso se sienten tan traicionados por Uribe, ¿no? Porque en el fondo Uribe no puede hacer otra cosa, evidentemente. Ya me diste las armas, pues ahora solo te queda pasar por la cárcel. En este caso las armas se esperaron al final, como en casi todos los conflictos armados, y por tanto, pues el diseño de este mecanismo está bien planteado, es decir, está bastante bien delimitado cómo se tiene que llevar a cabo, pero es irremediable aceptar que muchos de esos fusiles pues, no harán parte de la desmovilización y seguirán de donde vienen, básicamente, que es de Centroamérica. En Centroamérica yo he estado en pistas donde las FARC, por ejemplo, enviaban aviones de coca a cambio de recibir armas, por ejemplo, en el Chocó, ¿no? En el Urabá, en el Atrato. Y básicamente eso es lo que se va a hacer. Muchos de estos fusiles volverán a las maras centroamericanas, a los cárteles mexicanos, sin mayor historia. Básicamente nos encontramos con que, bueno, hasta que se lleva a cabo la politización de estas FARC como movimiento político, pues habrá 3 voceros en el Congreso y 3 voceros en el Senado, que asumirán las veces pues, de visibilidad y politizar el discurso de las FARC, y ustedes ya saben que a cada guerrillero se le entregarán 2 millones de pesos el día de la desmovilización, más 24 meses consecutivos, un 90% del salario mínimo. Los parafiscales serán netamente asumidos por el Estado. En cuanto a drogas, pues en cuanto a drogas yo veo mi principal preocupación, ¿no? con el acuerdo. Saben ustedes que estamos en un contexto en el que hemos pasado de 69.000 hectáreas de 2014 a 96.000 en 2015, ¿no? Volvemos a los mismos niveles de cultivo de coca de hace 12 años. De hecho, superamos por mucho a Perú, que en los últimos años había incrementado mucho su superficie cocalera. Y bueno, lo que se ha acordado en La Habana, verdaderamente yo no sé si eso resuelve el problema. Es decir, evidentemente el glifosato no funciona, y el glifosato se deja por fuera dentro de la negociación. Éramos el único país con glifosato del mundo y, de hecho, pues Santos deja el glifosato el año pasado porque es consciente de que con el glifosato no se reduce la coca. La coca se reduce con mecanismos alternativos, con estímulos al mercado de manera distinta, con políticas transnacionales, porque tampoco de nada nos sirve que en Colombia desaparezca la coca si se va por Bolivia, ¿no? Es decir, el problema sigue estando ahí. No está en nuestra frontera, pero sigue estando ahí. De tal manera que ese tipo de cuestiones están presentes de una manera muy imprecisa dentro de ese acuerdo, pero, por ejemplo, se habla de... me da la sensación que este punto número 4 lo que hace es se integra con el punto número 1. Es decir, la reforma agraria va muy vinculada a generar incentivos para, en cierto modo, evitar que se siga llevando a cabo un cultivo de coca a nivel municipal.
De hecho, se dice que serán de los municipios, o se va a buscar que sean de los municipios los que tengan o lleven o abanderen la programación, planeación y diseño de una política alternativa de cultivo ilícito, ¿no? De hecho, se establece que se debe negociar con los cultivadores. Se dice que se va a castigar, se va a condenar, se va a reprimir, pero fundamentalmente sobre la base de los eslabones de redistribución, no tanto sobre los eslabones de producción, que en el fondo lo que hacen es revictimizar o pues, afectar negativamente a los sectores menos favorecidos por este tipo de dimensión. No obstante, el Estado se reserva un derecho, que es que en caso de que no se llegue a acuerdo, no se lleguen a acuerdos con los pequeños cultivadores, el Estado se reserva el derecho de pues, acabar con cualquier tipo de cultivo de coca. Siempre con erradicación manual, nunca con erradicación forzosa. Esto es un elemento importante, porque verdaderamente lo normal sería que en Colombia haya mayores niveles de violencia en los próximos meses. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si las FARC desaparecen del tablero, lo normal es que los actores involucrados dentro de estas dinámicas criminales rivalicen por esos nuevos corredores estratégicos. En otros países la dinámica ha sido esa, ¿no? Se firma un acuerdo de paz y automáticamente en los siguientes meses se incrementa la violencia homicida. Eso es muy posible que pase en Colombia, más de 96.000 hectáreas. Y es muy posible que pase, ya no tanto por eso, sino porque si miramos cuáles son los departamentos y municipios que tienen mayor nivel de activismo guerrillero, ustedes pueden ver que aproximadamente un 92% en el caso del ELN y un 91% en el caso de las FARC concentran sus acciones guerrilleras en municipios cocaneros. En 2015 yo hice ese ejercicio recientemente además, y de cada 100 acciones, 92 del ELN serán en cultivos cocaneros, 91 en el caso de las FARC. Es decir, además de ese proceso de periferialización que yo les comentaba, hay un proceso de narcotización. Como consecuencia de que las capacidades de secuestrar o extorsionar son mucho menores, son los cultivos de coca, ya no solamente cultivos, sino procesamiento y distribución, los elementos que más enriquecen a la estructura guerrillera. Eso lo relacionamos ahora con que Nariño, Caquetá, Cauca, Putumayo y Norte de Santander, que son los departamentos con más violencia guerrillera, son los departamentos con más presencia cocaera. Estos 5 departamentos concentran el 84% de los cultivos de coca. De tal manera que ahí es donde hay una de las principales piedras angulares en cuanto a la consecución de ese tipo de superación de un punto de la agenda que, si bien está negociado, tiene dificultades en cuanto a su materialización o sostenibilidad. Habida cuenta de que las dinámicas guerrilleras de los últimos años pues más bien plantean a que muy posiblemente haya frentes que no se desmovilicen. Eso es una cuestión que comunicar y hacer pedagogía tanto el gobierno como la guerrilla. Muy presumiblemente partes del Frente 29 en Nariño, del Frente 33 en el norte de Santander, en el Catatumbo, del Frente 48, del Frente 63 en Putumayo, del Frente 6 en Cauca o del Frente 10 en Arauca, son frentes que no se van a desmovilizar. Este tipo de cuestiones también están presentes. Hace poco le hablaba con una de las personas que, en principio, las FARC ha delegado para asumir el proceso de desmovilización del bloque occidental, que va prácticamente desde Chocó hasta Nariño. Y mi consejo era, no asumas eso, porque si asumes ese proceso de desmovilización, te toca asumir la parte más comprometida de la desmovilización. ¿Por qué? Porque los principales frentes guerrilleros que no se van a desmovilizar son estos, son los que van todo el eje del Pacífico prácticamente, incorporando Caquetá y Putumayo. De tal manera que, en el caso de las FARC, esto pues se lo comento a ustedes, se está pensando en que todos asuman o todos firmen el acuerdo y después cada uno haga lo que quiera. Es decir, que no se utilicen así las FARC como mecanismo de continuidad de la violencia. No obstante, eso es muy difícil, casi imposible, y en algún caso pues se estima que esperan que eso no afecte a más del 15%. Es decir, si más o menos bien son como 7.800 guerrilleros, que no más del 15% esté dentro de esa tesitura. El 15% yo lo firmaría. O sea, si me dicen, tú Jerónimo como experto, ¿qué te parece? Lo firmo. Porque si ustedes miran, por ejemplo, la desmovilización paramilitar, de los 31.000 paramilitares que se desmovilizaron con la Ley de Justicia y Paz, pues más del 30% habían vuelto de nuevo a las acciones 3 años después, ¿no? Yo siempre recuerdo la frase de un jefe paramilitar que me decía que es que sus hombres sabían antes disparar a un tablero que escribir en un tablero. Es decir, si tú no cambias las condiciones estructurales de la violencia, nada te garantiza que la violencia desaparezca. Esto es la eterna discusión que ustedes ya han escuchado entre paz positiva y paz negativa, ¿no? La paz negativa como ausencia de guerra, la paz positiva como ausencia de las condiciones simbólicas, culturales y estructurales que sostienen la guerra. Tú puedes tener paz negativa, desactivas a las FARC, pero si no desactivas las condiciones estructurales y simbólicas que sostienen la guerra, nada te dice que eso se pueda reproducir de otra manera. Y siempre pongo de ejemplo Chapultepec, 1992, el Acuerdo de Salvador.
Entonces, hasta este momento, el más completo de todos eran los acuerdos de Chapultepec. Es decir, enseñar cómo resolver un conflicto armado estaba en 1992 en El Salvador. Pero ¿por qué El Salvador es hoy el segundo país más violento del mundo? Porque no ha resuelto sus condiciones estructurales. Y lo que antes era violencia política ideologizada en forma de grupo guerrillero, hoy lo es de manera delincuencial en forma de maras, pandillas como las de Matucho a 18. Eso es lo que perfectamente puede pasar en Colombia. Con un coeficiente de Gini de 0.54, con una fuerte inelasticidad vertical de renta o con una importante recentralización, pues encontramos verdaderos desafíos a que eso se pueda llevar a cabo. Finalmente, en cuanto a víctimas, pues el acuerdo es bastante completo, ¿no? A mí no me parece que haya impunidad en ningún momento. Insisto, para entender si hay impunidad o no, o cuál es el alcance de la impunidad, uno no tiene que verse un vivo. Es decir, hay que escapar del parroquialismo académico en el que muchas veces incurrimos. Para saber si hay impunidad o no, o cómo se gestiona, uno tiene que entender marcos comparados. ¿Qué ha pasado con guerrillas similares en contextos parecidos? Porque esto, pues por desgracia, se ha producido mucho en el mundo, ¿no? Y yo les decía, desde que se crea la Corte Penal Internacional para enjuiciar crímenes de lesa humanidad en el año 98, se han desmovilizado 84 grupos guerrilleros, grupos armados. Todos aquellos con las características parecidas a las FARC, ninguno pasó por la cárcel. De hecho, constitucionalmente, si ustedes miran el artículo 20 y el artículo 25, ven que se permite el indulto de amnistía para delitos de rebelión política y sedición. De tal manera que tampoco constitucionalmente se supone un gran problema. Para entender si hay amnistía o no, o hay impunidad o no, basta con leerse los numerales 25, 26 y 40 del punto 5, porque ahí se recoge perfectamente cuál va a ser la forma de tipificar los delitos. Los delitos, pues ustedes saben que la justicia transicional es una justicia extraordinaria para desactivar conflictos armados. Se va a crear una comisión de la verdad, elemento fundamental, comisión de la verdad para esclarecer qué pasó, por qué pasó, quién lo hizo, a qué se debió, cosa que es imprescindible. La reparación simbólica es la más importante en todos los procesos, mucho más que la reparación económica. De hecho, América Latina nos muestra buenos ejemplos de cómo fijarnos en comisiones de la verdad. La Comisión de la Verdad de Perú es maravillosa, yo les invito a que la puedan leer, porque es un ejemplo de cómo hacer un ejercicio académico de restitución simbólica para las víctimas. Junto a esa Comisión de la Verdad va a haber un salón de amnistía e indulto. Ustedes saben que amnistía e indulto son cosas distintas, aunque ambas llevan consigo la exoneración de la pena. Uno actúa sobre la pena en sí, que es el indulto, y otro sobre el delito, que es amnistía. La amnistía lo que hace es no reconocer el delito, por tanto no tienes responsabilidad penal. El indulto lo que hace es, tienes un delito, pero lo que hacemos es te conmutamos la pena. Son cosas distintas, parecidas, pero distintas. Esa Comisión de la Verdad estará formada por 11 expertos y esa jurisdicción especial va a tener 20 altos magistrados, 4 de ellos extranjeros, y los 16 restantes van a tener las mismas requisitos o los mismos imperativos que hoy en día la legislación existe para ser magistrado de la Corte, del Consejo de Estado, etc. ¿Por qué les decía que no hay impunidad? Pues porque los acuerdos se alinean, especialmente el numeral 40, con el Estatuto de Roma. Es decir, todo lo que esté protegido por el Estatuto de Roma de Derechos Humanos no tiene derecho a ser amnistiado o indultado. El Estatuto de Roma es el que, digamos, garantiza dentro del derecho penal internacional y especialmente del derecho internacional humanitario qué tipos de delitos son imprescriptibles o, en su defecto, son o necesitan o ameritan de un proceso judicial aún en marcos de justicia transicional. Es decir, muerte, secuestro, desaparición forzada, violación, delitos sexuales, etc., no van a tener nunca un indulto o una amnistía. Estos todos, incluso también los delitos menos graves, van a pasar por esta jurisdicción, una jurisdicción que en principio prevé tres tipos de pena, ¿no? Pena amnistiada o indultada, según el caso para los delitos menos graves, pena de 2 a 5 años de privación de libertad, cárcel, prisión o medida de aseguramiento, lo mismo que se aplica en la actualidad para delitos graves, y de 5 a 8 años para delitos muy graves. Esto es absolutamente un copy-paste de lo que hizo la Ley de Justicia y Paz del año 2005. Yo trabajé con todos los comandantes paramilitares de las autodefensas a partir del año 2008 y todos cumplieron condena de 8 años, aplicando el mismo parámetro. En caso de que no lleven consigo cumplimiento de la verdad de arrepentimiento, no se les aplica la justicia transicional, se les aplica la justicia ordinaria. Eso implica de 15 a 20 años de cárcel. La legislación, de acuerdo, prevé una cuestión que se llama derecho de prueba, que es que si tú tienes beneficios penitenciarios y sales antes de la cárcel, acogiéndote a esa verdad y reparación, en caso de que incumplas, vuelves nuevamente a la privación de libertad. Y, insisto, todo lo que tenga que ver con delitos graves, bajo ningún concepto queda amnistiado o indultado.
En todo caso, siempre se garantiza pues, en cierto modo la restitución simbólica de las víctimas. Todos los guerrilleros tienen que pasar por esta jurisdicción y todos tienen que garantizar deberes de verdad, justicia, reparación y no repetición. Son 4 elementos imprescindibles para, en caso de incumplimiento, salgan de esa justicia extraordinaria transicional y pasen a formar parte de esta justicia ordinaria que, en principio, insisto, prevé delitos de hasta 20 años. Últimamente, puedo decir que, además, me sorprendía porque no hay exenciones a la jerarquía, ¿no? Jerarquía, generalmente en algunos acuerdos siempre se dice que si cumples órdenes, pues el conato de tener que llevar a cabo actos violentos es como consecuencia de delitos de circunstancias de vida insuperable que generalmente en condiciones normales exoneran de responsabilidad penal. Ustedes saben que el vida insuperable en principio es un eximente de responsabilidad penal. En el caso de los acuerdos queda por fuera. Es decir, no hay exoneración penal en caso de cumplir órdenes por el momento de jerarquía. De tal manera que esas son las cuestiones que a mí particularmente más me llamaba la atención. Pues mira, ya veo 35 minutos. Yo creo que con esto más o menos les doy un panorama de qué está firmado, de dónde venimos, a dónde vamos, y a partir de ahora, si quieren, pues resuelvo dudas o comentarios o valoraciones que ustedes tengan. Muchas gracias. Tú decías que para alcanzar una paz positiva desde luego se requiere una serie de reformas de tipo estructural en el campo para que cambien las condiciones de vida de la población rural. De hecho, el acuerdo tiene muchos puntos que involucran muchos recursos, pero si miramos lo que es el presupuesto para la vigencia de 2017, la inversión en el agro baja, lo que me parece, de modo de ver, un poco contradictorio. Segundo, es una pregunta un poco cliché, pero creo que es obligada en el contexto en el cual nos encontramos, y es: como universidad y incluir a las instituciones de educación superior, ¿cuáles son los retos que nos caben de cara a construir una sociedad que busca la paz, en una sociedad además que es una sociedad digital? ¿Cómo se genera inclusión, digamos que dado el contexto actual? Bueno, en primer lugar, paz positiva, ¿no? Dice uno, ¿está preparada Colombia para una paz positiva? Mi respuesta automáticamente es no. Con 20 millones de personas pobres, 7 millones de desplazados y 3 millones de personas que no saben leer y escribir, un coeficiente de Gini de 0.54, por ejemplo, una recentralización del 85%, con eso no estamos preparados para ningún tipo de desafío regional, porque la construcción de paz no es en Bogotá, la construcción de paz es en contextos periféricos donde las condiciones, pues evidentemente, usted sabe que son otras, ¿no? ¿Eso cómo se resuelve? Eso se resuelve con una reforma institucional importante, es decir, en primer lugar, con mayor transferencia de recursos a departamentos y municipios, mayor transferencia de competencias. Competencias no solamente en términos de ejecución, sino en términos de diseño, planificación, implementación, evaluación y control. Es decir, toda la parte que acompaña a la política pública. Eso, por ejemplo, no se da, ¿no? El departamento hoy en día, en Colombia, pues es un departamento desdibujado que no tiene ningún tipo de atribución más que la coordinación intermunicipal y poco más. De tal manera que con esos parámetros es absolutamente imposible. Con una presión fiscal del 18%, muchísimo menos. Es decir, Colombia, si ustedes comparan Colombia más o menos por su renta per cápita con lo que paga de impuestos, es muy bajo. Otra cosa es que percibamos que eso no es así, claro, porque es un sistema regresivo, es un sistema que grava mucho el consumo, es un sistema que no es progresivo sobre las rentas crecientes y por tanto eso genera en el ciudadano una percepción de pues, alta carga tributaria, ¿no? Pero en términos comparados, un 17% no es una alta carga tributaria. Por tanto, ahí tenemos un fuerte desafío. No puedes pensar en generar paz positiva en la región si no cambia la estructura regional. Eso es una cuestión netamente tautológica. En cuanto a qué estamos dispuestos a hacer, es una pregunta que se tiene que hacer cada uno, ¿no? Es decir, la universidad está dispuesta a dar cupos, por ejemplo, a guerrilleros para que se formen gratuitamente. ¿Usted está dispuesta a dar clases a excombatientes? ¿Está dispuesta a pagar más impuestos para financiar políticas públicas? Es decir, es una cuestión mucho más compleja que... Es decir, ¿estamos preparados? Bueno, pues, desde luego, Colombia ya ha pasado por muchos conflictos. Es decir, el hecho de tener a Petro como alcalde es una evidente muestra de normalización política. Es decir, tú dejas las armas por las urnas. Navarro Wolf en Nariño como gobernador es una evidencia de que eso ya se ha dado, esa normalización existe. Lo que pasa es que en el caso de las FARC yo entiendo que es mucho más compleja, porque la naturaleza de esas FARC es distinta a la de 19, por ejemplo, ¿no? Es una guerrilla que se ha desnaturalizado mucho, basta con ver los indicadores de legitimidad y popularidad, son bajísimos. El último indicador que yo vi hablaba de un 1.8% de popularidad. Claro, eso netamente
realmente es pegar un tiro al pie porque, claro, una guerrilla como esta no se entiende que ponga bombas en el Nogay, que secuestre gente normal, etc. Eso la desnaturaliza mucho. Pero al margen de eso, pues evidentemente esa es una pregunta que cada uno se tiene que hacer. Y es una cuestión que en los acuerdos está. Si usted mira los acuerdos, todo el tema de cultura de paz, pedagogía, transformación y aprehensión de los valores post-conflicto armado, etcétera, están presentes casi de manera transversal en todo el texto. Enfoque de género, enfoque territorial, enfoque sobre poblaciones vulnerables, eso está presente. Entonces, ahí tenemos uno de los grandes desafíos, que pueden hacer sostenible o no un acuerdo como este. Jerónimo, primero que todo, muchas gracias por tu charla. Yo no sé si al igual que mis compañeros, yo quedé muy impresionado de oír a alguien que no es de mi país hablando con esa solvencia y esa capacidad de articular todo este proceso. No conozco a nadie aquí que me haya hablado de esa manera. Y qué afortunados somos de tenerte aquí en nuestra universidad en este momento. Cuando uno lo escucha a usted y arranca diciendo que usted piensa que hay que irnos por el sí, y después de escuchar a Humberto de la Calle que dice este es el mejor acuerdo posible, y después de escuchar al expresidente Gaviria diciendo prefiero firmar una paz imperfecta a una perfecta guerra, uno dice pues sí, hay que votar por el sí. Pero entonces la pregunta que yo me hago es ¿por qué los que están pensando en votar por el no están preocupados? ¿Usted qué piensa? Pues ahí entramos en varias dinámicas. En primer lugar, creo que hay por el personalismo del sistema político colombiano, es un factor clave típico de los sistemas presidenciales. Es decir, en los sistemas presidenciales subsaharianos y latinoamericanos hay una gran influencia a la hora de participar en política de qué dice el líder o el referente político. En este caso, pues personas como Álvaro Uribe tienen una gran capacidad de influencia porque son gigantes políticos. Ustedes piensen, yo siempre lo digo, y de hecho yo con Álvaro Uribe tuve la oportunidad de podérselo decir, hablar con él. Piensen que Uribe, con todos los escándalos de chuzadas, falsos positivos o los escándalos de aparato política, dejó el gobierno con un 80% de popularidad. Eso ya nos dice que en América Latina ninguno lo consiguió y esos niveles son semejantes a los que Ronald Reagan tuvo en el año 89 cuando es sucedido por George Bush. De tal manera que eso deja entrever el nivel de influencia política que tiene, ¿no? Yo tampoco lo entiendo, es decir, yo en esta presentación que les he hecho he tratado de ser objetivo, que no neutral. Uno nunca es neutral, menos en temas de política, pero sí que tiene que tener la responsabilidad de ser objetivo. Yo creo que nos hace mucho daño la cultura política. Creo que Colombia tiene un déficit de cultura política muy importante y esto no es representativo de la cultura política del país y creo que ahí hay que hacer un alto trabajo. Y el hecho de la fuerte carga, la fuerte impronta y la importante influencia que tienen líderes políticos como Álvaro Uribe, ¿no? Porque si usted me pregunta a mí, yo no lo entiendo, ¿no? Básicamente lo Uribe lo que dijo una vez fue que él podía capitalizar todo esto, porque básicamente Santos negocia porque Uribe deja de pintar a la guerrilla, ¿no? Entonces hay una concomitancia, nadie puede pensar que esto es un producto solamente exclusivo de Juan Manuel Santos, esto viene de Pastrana. Pastrana posteriormente implementado por Uribe y finalmente Santos es el que puede negociar. Pero la cultura política es por desgracia, uno de los grandes déficits democráticos que tiene Colombia. Tal vez por lo que yo le decía a usted antes, que es la democracia local. Hay un fuerte gap entre quien toma la decisión y quien recibe esa decisión. Y eso hace que tú tengas profunda desafección y un profundo desinterés por la política. Basta con ver los niveles de participación cuando hay elecciones, son niveles muy bajos. Y a esto escuchas, no, la solución es obligar al voto obligatorio. El voto obligatorio no es una solución. La democracia tú no la construyes con voto obligatorio, la democracia tú la construyes con convicciones democráticas. Es más, si tú no cambias esas convicciones democráticas, corres el peligro de que tengas mucha más oferta de votos y por tanto el costo de voto baja mucho menos. El que quiere corromper con mayor facilidad. Es decir, yo creo que los problemas vienen por falta de cultura política, una deficitaria estrategia de pedagogía del gobierno. Yo creo que el gobierno no ha hecho la mejor pedagogía posible, no hay una buena comunicación y la fuerte influencia de personas como Uribe, que ni es bueno ni es malo. Yo lo decía al principio de esta conferencia, es buenísimo porque el conflicto se dirime en democracia, es muy bueno que existan posiciones a favor y en contra del plebiscito, pero no obstante con una carga de responsabilidad cívica en la cual pues, el ciudadano tiene que saber, tiene que leer y tiene que interesarse por la política y no solo por replicar lo que dice, en este caso Santos o en este caso Uribe. Profe, una pregunta en cuanto a los frentes que no se quieren desmovilizar, que usted decía sobre los de Arauca, los de Valle del Cauca.
ellos pueden cambiar, digamos, en teoría como de una razón social y dejar de ser FARC y pasar a ser ELN, y ahí, pues, o sea, sin ningún problema. Y ellos, o sea, ¿y cuál sería el paso siguiente como el gobierno a hacer con En los acuerdos aparece claramente mano dura, Es decir, en los acuerdos aparece que no se desmovilice a partir de ahora mano dura policial. Ahí juegan varios factores. En primer lugar, al no haber conflicto interno, tú le quitas la marca FARC al conflicto. Eso es importantísimo. En la marca país es imprescindible. O sea, Colombia automáticamente, aunque yo les estoy diciendo que la violencia pueda subir, la marca país va a mejorar sustancialmente. Esto es lo que se llama el rendimiento para la paz, ¿no? Es decir, el hecho de que un espacio de paz genera dinámicas de inversión extranjera, de mayor presencia de capitales foráneos, una apreciación monetaria, etcétera, etcétera. En principio, eso que usted dice no es normal. Quiero decir, si usted se fija en el 91, cuando EPE se desmoviliza, EPE es una guerrilla que surge en el 67 en el Urabante, aquí en Chocuano, que buscaba un poco influir en la zona bananera y que cuando se abre el espacio de desmovilización que abre Virgilio Barco y que luego materializa César Gaviria en el 91, usted ve que muchos de esos guerrilleros de EPE se fueron con Félix Rendón y con Carlos Castaño a formar las autodefensas. De hecho, Félix Rendón me lo contaba a mí en una entrevista que le hacía, ¿no? Me decía cómo él había verificado cómo aquellos guerrilleros dejaban de ser EPE y 5 metros más adelante pasaban a ser autodefensas. Es decir, eso se va a llevar a cabo. Hay que ver en qué magnitud. Yo creo que las FARC están pensando en evitar eso al máximo, porque desacreditaría así las FARC como parte del conflicto. Pero, insisto, si no hay incentivos para la construcción de paz, pues eso finalmente acaba generando una reproducción de dinámicas violentas. Y por tanto, muy posiblemente en el oriente y en el suroccidente eso suceda. En el suroccidente no se puede llamar EN, porque EN, pues salvo Manuel Vázquez Castaño, que está presente mínimamente en las inmediaciones de Popayán, y queda muy poco de eso, quedan 60-70 guerrilleros, y salvo el Frente Comuneros del Sur, que está en Nariño, Nariño en el triángulo de Teepí, ¿no? Entre básicamente Tumaco y Barbacoa, Roberto Payán, Valle Herrera, ahí son muy pequeños, son mucho más fuertes en el nororiente, ¿no? Y ahí sí es posible que se lleve a cabo un proceso de cambio de filas de las FARC, especialmente en el ABC. Arauca, Boyacá, Casanare seguramente sea uno de los grandes favorecidos por esa no desmovilización. Eso seguramente vaya a pasar. Lo que sucede es que cuando tú vas quitando las etiquetas guerrilleras, ya la forma de combatir contra eso es una represión policial sin ningún tipo de cuestión y fuera de todo tipo de dinámicas distintas a las que puede ser bajo un contexto de negociación como el que ha tenido lugar con La Habana. Pero vamos, eso se verá. De hecho, el EN tiene ciertas dificultades. Yo hace poco hablaba con un par de personas muy cercanas a Gavino, a la estructura del EN, y me decían que no van a negociar. De hecho, ustedes saben que básicamente EN, sí, se ve que se dijo que se iba a hacer un acuerdo en Quito. Si ustedes se fijan, agendas muy parecidas, 6 puntos, 4 son iguales a los de La Habana, pero no ha habido más avances. Y no ha habido más avances porque ellos, puedo decir lo que dijeron, están pensando mucho más en garantizarse que se cumpla verdaderamente todo lo que en principio se había cometido a las FARC. Eso es lo único. Tú me decías que las FARC se habían vendido, que como el modelo económico no había cambiado, pues se habían perdido 50 años de guerra y que eso no servía para nada, ¿no? Pero esa es la parte más desconectada de la realidad. Nosotros, yo creo que van a esperar un poco a ver cómo se garantiza el término de seguridad, de que pues, no haya víctimas mortales, de que haya una buena participación política, etc. Lo cual no es bueno porque demora mucho la negociación. O sea, no se puede ir a 2 años. Pero eso conllevaría que, o sea, pues como dicen, hay algunos militares que dicen que entonces se va a desactivar la fuerza pública y eso no, porque se va a cambiar, o sea, van a cambiar la lucha ya no contra las fuerzas. Eso no se va a desactivar nada. De hecho, a diferencia de Salvador, nada de la policía ni del ejército se ha negociado, pero bueno, eso no es cierto. Lo que va a haber es un cambio de paradigma. Evidentemente, la policía tiene que dejar de pensar en términos de seguridad, por ejemplo, seguridad pública, y pasar del paradigma de seguridad ciudadana. Tiene que ser mucho más próxima con el ciudadano, tiene incluso que pensar en pasar del Ministerio de Defensa al Ministerio de Interior. Eso es lo normal en este tipo de situaciones. Pero tus amenazas siguen intocables porque mientras tengas alto nivel de violencia estructural, tengas alto nivel de presencia de cultivo de coca, etc., pues las amenazas siguen presentes y por tanto desmontar nada a corto plazo es absolutamente inviable y además sería un error. Pero no creo que vaya por ahí. Profesor Jerónimo, una pregunta. Usted, una persona muy experta en el tema, ¿qué pasaría si él no gana? Es decir, lo que se ha visto es que los sondeos, las encuestas, están un poco más por el sí que el no. Uno pregunta a la gente de las ciudades y dice, voy a votar el no porque hay un espejo en Venezuela,
que se nos viene encima, que las FARC van a tomar el poder, etc. La gente de las ciudades no ha vivido el conflicto armado durante 50 años, entonces hay algunos que están apoyando el no. Los que están apoyando mucho el sí es los que han vivido la confrontación bélica y los problemas, y ya está un video que está ahorita siendo muy viral y que pasó en San Buenaventura el sábado pasado con Uribe y una persona de San Buenaventura, ¿no? Que le decía al presidente Uribe que por qué votaban no cuando los que han hecho la guerra son la gente pobre, la gente de las poblaciones. Usted ha ido allá a conocer a estas personas. Está ganando más el sí en las zonas rurales, pero en las urbanas está ganando más el no, quizás. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría de nosotros no estamos expuestos, no hemos sido expuestos a estar en la violencia y queremos estar viviendo quizás en una cajita de cristal, pues como hemos venido viviendo. ¿Qué pasaría si él no llega a ganar? ¿Es real lo que decía esta mañana Humberto Lacalle, diciendo que podría haber que lo que quisiera la guerrilla es hacer una asamblea nacional constituyente? Que eso sería peor porque ellos estaban exigiendo mucho más cosas en la negociación. ¿Qué pasaría si ganan no? ¿Cuál sería el escenario? Bueno, la primera pregunta es básicamente cuando nos dicen, no, vamos a hacer una réplica de Venezuela. Pues eso finalmente será una decisión de los colombianos, cosa que yo dudo mucho que eso vaya a pasar. Es decir, con 5 senadores sobre 100 y con 5 congresistas sobre 200, difícilmente puedes cambiar una estructura como la colombiana. Es decir, para que tú llegases a esos términos necesitarías millones de votos. Cosa que en una cultura política como la colombiana, que es junto con Perú y Paraguay la más conservadora, es difícilmente factible. Punto número 1. En cuanto a ¿qué pasaría si perdiese el no? Pues yo ya les digo que eso ya lo pregunté tanto a miembros del Ministerio de Defensa que estaban por La Habana como a guerrilleros, y todos me decían que esto es un proceso irreversible. Es decir, el agotamiento psicológico que genera este tipo de cuestiones, esto afecta mucho a la llamada psicología organizacional, es tal que las FARC no prevén bajo ningún concepto volverse al monte o volverse a la selva. Eso es absolutamente algo impensable para la estructura guerrillera. Es decir, estamos en un proceso de no reversibilidad. Que podemos ver qué pasaría si se votase que no. Guatemala en el 99 votó no. Es decir, después de cerrarse el conflicto con la URMG del 96, la gente votó no. Y no pasó nada. Es decir, finalmente la estructura que venía acompañando a un proceso de normalización es tan fuerte que busca mecanismos alternativos para resolver la dicotomía violenta que tenemos, ¿no? Es decir, que los militares vuelvan otra vez a la selva, al conflicto, a la guerra, y que la guerrilla otra vez vuelva a estructurar frentes, es absolutamente, bajo mi perspectiva, imposible y inviable. No preveo esa posibilidad. Otra cosa distinta es si es necesario un plebiscito. Que yo siempre lo digo. De hecho, hace poco escribía en El Espectador una columna en la cual yo decía que yo no veía necesidad de un plebiscito. En primer lugar, porque el derecho a la paz es un derecho constitucional, ¿no? Artículo 20 y artículo 95. Pues hay derechos que están por encima del Estado de Derecho. El Estado de Derecho lo único que tiene que hacer es garantizarlos. Es decir, hace unos años, un par de años, ustedes saben que en Suiza se hizo un referéndum para si los suizos querían o no mezquitas y querían musulmanes en Suiza. Y salió el no. ¿Eso es una decisión democrática o válida en un Estado de Derecho? Pues no, evidentemente no, es una decisión netamente racista y homófoba. Pero es que la mayoría lo decidió. Es que, como decía Madison, a veces la democracia es una tiranía irreflexiva. Y hay ciertos derechos, libertad, igualdad, paz, justicia, que yo creo que no son aprehensibles o susceptibles de un plebiscito. Dicho esto, la siguiente pregunta es: ¿Santos necesita un plebiscito cuando, por ejemplo, la campaña de 2014 gravitó en torno al proceso de paz? Pues tampoco, porque si gana las elecciones y prácticamente el principal clímax o el principal elemento político de discusión fue si paz sí o paz no, discusión sí, discusión no, ganó Santos, eso le da legitimidad suficiente para resolver el conflicto. Pero aún así, llegados al plebiscito, pues nos encontramos prácticamente en un punto de no reversa. Porque si ustedes se fijan en el nivel de violencia homicida en la actualidad, estamos con niveles de violencia guerrillera menores a los de 1971. Es decir, hace más de 40 años no se percibían niveles tan bajos de activismo. Lo cual evidencia que las partes pues, están desde hace tiempo pensando en otra cosa muy diferente a la de utilizar el fusil para resolver sus diferencias. No, mi pregunta iba muy orientada hacia el plebiscito como mecanismo de generación de la paz. Tú lo acabas de responder claramente, pero digamos, a la lógica de lo comparado con eso Guatemala, por ejemplo, de ganar el no, digamos, si ganara el no y siguiéramos con el proceso seguramente, yo también estoy convencido que va a seguir, pero con la pérdida de legitimidad, esa pérdida de legitimidad popular
el proceso tendría transformaciones específicas. Y otra pregunta es, yo, digamos, viví fuertemente también por conocidos o por familiares las desmovilizaciones de otros grupos guerrilleros y sobre todo la muerte de líderes. Uno se acuerda mucho de momentos en que asesinaron grandes líderes y apareció la idea de volver a las armas, pero no volvieron, afortunadamente. No sé si eso no está en ningún lugar en el acuerdo explícito, pero yo creo que en este país donde hay una violencia latente de grupos de extrema derecha, eso se piensa, eso cómo se considera, las Fuerzas Armadas, cómo van a hacer para deslindarse de esa conexión que aún se tiene con el paramilitarismo. Yo he agregado dos factores clave que nos diferencian del año 86. Ustedes saben que Belisario Betancur en 1984 firmó los acuerdos de Uribe, ¿no?, para desmovilizar a las FARC del proceso de conflicto. Es el primer presidente que verdaderamente lleva a cabo un proceso de negociación. Y ustedes saben que cuando se busca normalizar ese tránsito de las armas a las urnas a través de la Unión Patriótica, pues eso deja un guerrillero entre 3.500 y 5.000 muertes, ¿no?, que hoy en día pues, siguen sin ser investigadas a pesar de que son una prioridad para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Evidentemente ese miedo está. Yo considero que no creo que se vuelva a repetir, por dos cuestiones. La primera, en el año 86 había una situación de ruptura de las relaciones cívico-militares. Es decir, ustedes saben que Betancur es el máximo exponente de cómo civiles y militares no se llevan bien, ¿no? Y basta con recordar el caso del Palacio de Justicia para ver que eso no se llevaba bien. La fuerza pública no acogía de buen grado la negociación con las FARC. Y eso les hizo, pues llevó a una relativa omisión con el deber de seguridad. Quienes perpetraron toda esa masacre eran los paramilitares, una cuestión obvia. Si yo surjo como paramilitar, surjo porque mi esencia es antiguerrillera. La realidad era otra, era un proyecto criminal, lo que buscaba era repartirse pastel. Pero si mi esencia es antiguerrillera, eso quiere decir que si tú desapareces, yo desaparezco contigo. ¿Qué tengo que hacer? Evitar que tú pases a las urnas, porque si no yo no puedo justificar mi existencia. En esa lógica es cuando entran los paramilitares y hacen todo el particidio de la Unión Patriótica. Pero ahora estamos en una circunstancia distinta, porque en primer lugar, uno de los principales valedores de esta negociación fue el ejército, fue la fuerza pública. De hecho, en el primer equipo negociador, acuérdense que había dos, el general Naranjo y el general Mora, policía y ejército, dentro de un equipo de 5 negociadores, lo cual deja entrever el compromiso de la fuerza pública a la hora de hacer este tipo de, o entender este tipo de circunstancias. El discurso es netamente negarante. Es decir, se va a crear incluso una unidad especial dentro de la policía para brindar seguridad y generar todo un control y aseguramiento de las condiciones de este tipo de personas que van a pasar y que van a transitar en su vida, ¿no? Además, un segundo factor es que los grupos de extrema derecha ya no son tan paramilitares como eran antes. Es decir, las bandas criminales, que evidentemente son herederos directos del paramilitarismo, no tienen la carga ideológica que tenían las autodefensas. Y eso es importante. De hecho, es tan importante que permite entender las lógicas de relativa armonía que existen entre muchos frentes de las FARC y estas bandas criminales. ¿Por qué? Porque la desmovilización paramilitar, mi hipótesis es que finalmente a quien más favoreció fue la guerrilla. Por una sencilla razón. Desmovilizó a los paramilitares. Esos paramilitares que vuelven nuevamente a la criminalidad ya no tienen una carga ideológica. Vuelven porque son criminales, porque están dentro de la delincuencia. Y si ya soy delincuente y criminal y no antiguerrillero, mi enemigo no es la guerrilla, mi enemigo es el Estado. De resultado, así tú puedes entender que esa desideologización lo que hace es generar alianzas perversas entre BACRIM, ex paramilitares que habían pegado plomo a la guerrilla en los años 90, con frentes de la guerrilla sin ningún tipo de dificultad y con absoluta normalidad, ¿no? Entonces, los dos factores, el hecho de que la fuerza pública esté muy presente en el conflicto, en la negociación, que tenga un discurso tan comprometido con la causa, y el hecho de que pues, las bandas criminales van a estar mucho más preocupadas de controlar y disputarse los recursos, las rutas y los encares cocaíneros que verdaderamente dar de baja a guerrilleros. No obstante, eso se puede dar y evidentemente para eso se está trabajando, pero las probabilidades de que eso suceda son mucho menores, en primer lugar porque hay un factor diferencial que es el acompañamiento institucional del Estado. Ya la última pregunta, ya lo prometido porque ya nos pasamos 5 minutos. Pues es que tengo una pregunta, profe. ¿Qué va a pasar en el momento que Colombia cambie de presidente? Porque pues obviamente pues esto es una democracia, por así decirlo. Y podemos elegir a cualquier persona. Puede ser una persona que no esté de acuerdo con el plebiscito. ¿Qué va a pasar, digamos, también con las frentes que no se van a desmovilizar? Obviamente, ya sea lo que sea, va a haber más seguros frente a ellos. Pero pues, digamos, ¿qué puede pasar en ese momento?
Pues en principio desacreditaría mucho la imagen de Colombia como Estado si un presidente tirase atrás unos acuerdos como estos. En caso de que se vote sí, finalmente quede ratificado, en principio es una política, pasa a ser política de Estado y no de gobierno. Eso quiere decir que con independencia de qué color ideológico tengas, tú tienes que garantizar eso. De hecho, en América Latina no hay experiencia de que se han incumplido los acuerdos y en África subsahariana tampoco. La cosa es que no se han cumplido lo bien que se hubiese querido deseado, ¿no? Más bien por temas de impunidad, comisiones de la verdad un poco parciales y demás, pero no porque se vuelvan nuevamente a los niveles o a las tesituras o escenarios previos al diálogo. Una vez que tú cierras un diálogo y se encuentra ratificado por la sociedad civil, en este caso por el gobierno, no hay marcha atrás, es decir, queda muy mal incumplir. De hecho, eso sería... No, eso se desacreditaría la mucho que yo planteo. O sea, aunque llegase un presidente conservador que fuese contrario a los acuerdos, yo no planteo la posibilidad de que pueda echar atrás unos acuerdos como estos en caso de que se ratifique. No preveo esa posibilidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias.